Buenas noches, bienvenida nuevamente a Noti5, doctora Paloma. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia de Noti5. Muy contenta de estar con ustedes. Doctora Paloma, ¿por qué no es buena esta reforma que está planteando el gobierno nacional? Bueno, lo primero es que la reforma tiene buenas intenciones. Todos quisiéramos que cuando lleguen a la vejez los colombianos tengan algún ingreso, especialmente los colombianos pobres, que son muchísimos colombianos que están recibiendo hoy el subsidio del adulto mayor, no solamente corto en el monto, sino corto en la cobertura. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que para pagar ese subsidio vamos a utilizar las pensiones. Y eso sí parece un pésimo negocio, porque entonces cuando se vayan a pensionar quienes han venido ahorrando, ¿quién les va a pagar? Y la respuesta es las futuras generaciones de colombianos. Esta es una reforma pensional que le tira la pelota al año 2070 para que los colombianos que están en ese momento llegando a la adultez vayan a tener que nacer prácticamente endeudados y van a tener una deuda gigantesca. El ministro mismo reconoce que en el año 2070 la plata que hemos dispuesto en ese fondo se va a ver acabado, no va a haber con qué pagar ni subsidios ni pensiones. Senadora, si uno se pone a pensar cómo quiere ser su vejez, la vejez tiene que ser con buena salud y dónde vivir. La pregunta es, ¿en qué condiciones van a llegar a la vejez los colombianos? Entonces uno se pregunta, 23 millones de colombianos hoy, de los cuales solamente 12% está cotizando en algún tipo de fondo de pensión. Y entonces, ¿cómo logramos que ellos coticen? Cuando usted habla con un joven, él dice, no, yo pensión, si eso no le llega a uno, no le va a dar. Yo por eso planteo que nosotros tenemos que pensar, o si damos pensión, o si damos casa, y que la gente empiece a tener un ahorro programado para la obtención de su vivienda, con la certeza de que si sigue ahorrando va a tener su casa. Yo creo que ese es un hecho tangible que a un colombiano le puede llamar más la atención que la propia pensión. Si usted llega a la vejez con una casa, pues usted alquila las habitaciones y tiene un ingreso, o la vende con una hipoteca inversa y termina teniendo una cotización que le va dando la platica y tiene donde vivir. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, los que cuidan carros. Creo que una de las cosas que las ciudades tendrían que pensar es decir, muy bien, yo lo voy a dejar trabajar, no invadiendo el espacio público en donde yo lo ubico. Usted me va a pagar una platica por estar ahí o por cuidar los carros, pero esa platica no es para la ciudad, es para empezar a hacerle un ahorro pensional a esa persona, para que cuando llegue a la vejez vaya a tener un colchoncito que le permita subsistir adecuadamente en la vejez. Otra de las alternativas que ha hecho el partido y que yo creo que es muy importante es pensar que muchas veces cuando nace un niño de pobreza extrema, ese niño de pobreza extrema no va a lograr salir de esa pobreza extrema. Tenemos que trabajar para que salga, pero si no sale, tiene que llegar a tener una vejez decente. Si el Estado ahorrara en un fondo pensional 1 millón de pesos cuando nace el niño en pobreza extrema, cuando ese niño llegue a la vejez, vamos a poder pagarle un salario mínimo. ¿No estaba diciendo el gobierno y el presidente Petro que le iba a dar 500.000 pesos a los adultos mayores? ¿Dónde está ese problema? Tienen boca grande. Y decir eso suena lindo, pero vaya, realice, ¿de dónde va a sacar la plata? Colombia no tiene todos esos recursos para poderle dar 500.000 pesos a todos los adultos mayores. Lo que necesitamos es ampliar el cupo para que podamos llegar a los 5 millones de colombianos que necesitan esos ingresos. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces Colpensiones en este momento con ese flujo de caja? Tener esos dineros para invertir en algo. Claro, aquí lo que piden es que Colpensiones maneje más recursos. Y uno se pregunta, ¿en serio le van a entregar más recursos a Colpensiones? Hemos venido denunciando lo que está pasando. Firman contratos 24 horas, que las consultorías dicen que no sirven, que no tienen habilitación, sacan cualquier concepto y los firman y se mandan 65.000 millones en 24 horas, que nadie sabe para qué. Los contratos de los call centers con incrementos de más del 100% en costos de los contratos anteriores. La cantidad de contratistas que están metiendo en Colpensiones, ¿sabe qué es? Pura mermelada para los congresistas, para que les voten un mal proyecto. Muchas gracias a la senadora Paloma Valencia por estar en Noti5. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, doctora. Continúen ustedes con más noticias aquí en Noti5. Buenas noches.